La cohesión del self, metaterapéutica de un nuevo enfoque en psicoanálisis. Mario González Velázquez. 13. Glosario. Con el objetivo de que el lector encuentre fácilmente el significado de algunos términos y conceptos básicos del psicoanálisis clásico y de algunos específicos de la metapsicología del self, se incluye este breve glosario, desde luego limitando las finalidades concretas y particulares del libro. En algunos casos se presenta el concepto freudiano y a continuación se agrega la teoría kohutiana respectiva para ubicar así mejor al estudioso. El glosario no pretende abarcar todo el campo del psicoanálisis, ya que existen trabajos muy completos en este sentido. Sin embargo, se ocupa de los términos fundamentales utilizados en la teoría psicoanalítica del self, especialmente de los neologismos. Los únicos nombres propios incluidos son los de Freud y Kohut, pero obviamente hay conceptos de otros autores cuyas referencias se encuentran en el texto de la obra. Acting out se ha traducido al español como actuación y se refiere a la tendencia que tienen algunas personas a rememorar recuerdos, actitudes o conflictos reprimidos por medio de acciones, en lugar de hacerlo verbalmente, desde luego sin reconocimiento consciente del hecho. El término se ha reservado en psicoanálisis para las actuaciones que se presentan fuera de la situación analítica, pero en relación con esta. En circunstancias distintas al análisis, el término pierde precisión, especialmente cuando se aplica a cualquier actividad agresiva o antisocial. Para Kohut, es un síntoma consecutivo a la irrupción parcial de los aspectos reprimidos del self grandioso, por lo tanto, una forma de comunicación, y así debe tomarlo el analista. Adaptación es la capacidad del yo de afrontar las exigencias del medio ambiente, no solo de manera razonable, sino también de manera ventajosa. Incluye cierta aceptación de la realidad proveniente del mundo exterior, pero también la actividad dirigida hacia su cambio y transformación. No es solo un estado, sino también un proceso que, de ser exitoso, se considera como una expresión de sano funcionamiento. Agresión. No es solamente el ataque hostil o violento, sino también la crítica sutil, la burla, la provocación o el desdén. Los enfermos mentales o las personas con desórdenes caracterológicos pueden perder el control de la agresión por intensificación patológica de las tendencias agresivas o por debilitamiento de los mecanismos de autocontrol. Muchos psicoanalistas presuponen la existencia del instinto tanático subyacente en todas las manifestaciones agresivas, pero la mayoría piensa que la agresión es una respuesta adaptativa ante las amenazas de aniquilación. En la psicología del self se considera como una defensa ante las amenazas de fragmentación del self. Amor objetal. Ocurre en la relación amorosa con otra persona cuando la libido catetiza a ese individuo u objeto. Inicialmente se pensaba que la libido narcisista propia del self se desprendía y se desplazaba hacia el objeto, transformándose en libido objetal. Hoy en día se sabe que estas dos líneas libidinales son independientes. Ansiedad. Es el sentimiento de zozobra o temor aprehensivo frente a un peligro interno y desconocido, con incremento de la actividad somática autonómica, sudoración, palpitaciones, disnea, respiración acelerada, de importancia teórica crucial en el psicoanálisis, por cuanto se relacione con los conflictos inconscientes del adulto asociados a amenaza de pérdida del objeto, pérdida del amor del objeto, castración y culpabilidad ante la desaprobación superyoica. Como parte normal del funcionamiento del yo, la ansiedad sirve para alertar al individuo frente a un peligro e iniciar las operaciones defensivas. Si falla esta señal de alarma, los síntomas pueden hacerse persistentes o recurrentes. Kohut propone que la ansiedad más profunda no es la de la castración, sino la de la desintegración, y que la primera surge cuando la segunda no ha sido suficientemente neutralizada por la acción empatizante de los self-object de la infancia. Aparato psíquico. Se dice también aparato mental. Está dividido en 3 grupos de funciones, ello, yo y superyo, a los cuales se les denomina instancias psíquicas.
La actividad mental ha sido explicada como resultado de una relación entre las tres instancias y la influencia del mundo externo. Sin embargo, antes del desarrollo completo del aparato psíquico, que ocurre después de la resolución del complejo de Edipo, es decir, cuando se forma el superyo, ya existen interacciones entre el self y los self-object, de manera que estas últimas constituirán un modelo mental anterior, relacionado con las etapas más primitivas del desarrollo. Área del yo libre de conflicto. Área del funcionamiento del yo que no está involucrada en un conflicto intrapsíquico. Se refiere a funciones tales como el estado de conciencia, la motilidad, la percepción, la memoria y el pensamiento, cuyo inicio es relativamente independiente o tiene autonomía primaria con respecto a los estímulos instintivos. Estas funciones maduran de acuerdo con el potencial biológico del individuo. Otras funciones del yo que surgen con el conflicto pueden independizarse durante el desarrollo y llegan a una autonomía secundaria, en cuyo caso se modifican y se hacen más adaptables. Autoestima. Concepto experiencial que se refiere al sentimiento de aprobación y aceptación de sí mismo. Una autoestima estable y consciente presupone la existencia de una organización cohesiva del self. La alteración de la autoestima puede deberse a un desorden narcisista o a un conflicto intersistémico. Catexis, término derivado del griego katechei, inversión, ocupación. Se entiende como la energía psíquica propia del impulso que se invierte en una representación mental. Las representaciones mentales pueden ser imágenes, símbolos, fantasías, ideas o conceptos, y pueden ser conscientes o inconscientes. En inglés el término es catexis. En español se ha usado catexis o investidura. Carácter. Es la forma habitual del individuo de reaccionar y en el fondo de resolver sus propias necesidades interiores y las exigencias del mundo exterior. Tiene una cualidad permanente que afecta el grado y la forma como el individuo maneja las descargas, afectos, defensas, relaciones objetales y funcionamiento adaptativo en general. Los rasgos de carácter, como los síntomas neuróticos, son compromisos entre los impulsos instintivos y las fuerzas egotales que tratan de armonizarlos con las demandas restrictivas o inhibitorias. Según la teoría del self, existe también una tipología caracterológica que tiene como base las transferencias narcisistas, personalidades con urgencias especulares, personalidades hambrientas de ideales y personalidades alter ego, según estén más acentuadas las necesidades de exhibición grandiosa, de función o de contacto con los semejantes. Complejo de Edipo. Agrupa los estímulos instintivos, las metas, las relaciones objetales y los temores presentes universalmente en la fase fálica, entre 3 y 6 años. Durante este periodo, el niño desea la unión sexual con el progenitor del sexo opuesto y la muerte o desaparición del padre del mismo sexo. El temor específico de retaliación por estos deseos incestuosos prohibidos se conoce como angustia de castración. La forma negativa o inversa del complejo coexiste. La superación, liquidación o sepultamiento del complejo de Edipo es un punto nodal crucial para la maduración del aparato psíquico. La medida de la resolución de esta etapa se pone en evidencia en la conducta, actitudes, elección de objeto, carácter, características de las relaciones objetales, identidad sexual, fantasías y pautas genitales. En la actualidad, se considera que la intensidad y la complicación de esta fase depende de la previa relación self-object. Antes que todo, Edipo fue abandonado por sus padres con la intención de dejarlo morir, nos recuerda Kohut. Compulsión, urgencia repetitiva de ejecutar una acción que el sujeto no le parece racional, pero que solo puede resistir a costa de una fuerte ansiedad. Conflicto intrapsíquico. Es la lucha que se presenta en la mente entre fuerzas psicológicas opuestas. Es inevitable, universal y uno de los factores dinámicos subyacentes a la conducta humana. Inicialmente los conflictos fueron concebidos como originados en los deseos sexuales y agresivos, vinculados particularmente al complejo de Edipo.
Posteriormente se produjeron otros desarrollos. Conflicto intersistémico. Se refiere a la lucha entre fuerzas opuestas, pero esta vez entre las tres instancias psíquicas del aparato mental: ello, yo y superyo. El ello es la instintividad, el yo es la parte organizada que se relaciona con el mundo externo y tramita las exigencias de las otras instancias, y el superyo es el conjunto de actitudes morales, críticas o punitivas, resultantes de la interiorización de los patrones éticos de la sociedad y de la identificación con los padres. Conflicto pulsional. Es el conflicto basado en los estímulos y experiencias instintivas. Kohut propuso hacia el final de su obra que los conflictos pulsionales considerados por el psicoanálisis clásico solo surgen cuando el desarrollo de la libido narcisista ha fracasado o no ha resultado suficientemente exitoso. Depresión. Término utilizado para referirse a un estado de ánimo o emoción específica o a una entidad nosológica determinada. La psicología del self destaca el hecho de que en la depresión se presenta un aumento de la atención del individuo hacia sí mismo, con una disminución severa de la autoestima. Existe la convicción de que el self es despreciable o defectuoso, hipocondria, o de que los objetos externos o posesiones personales están dañados o perturbados. Hay diferencias psicodinámicas entre las depresiones que se presentan en pacientes psicóticos, fronterizos o con trastornos narcisistas y las que ocurren en psiconeuróticos. Desilusión gradual. Una vez que la relación con los self-object es vivenciada como suficientemente estable, es necesaria una desilusión progresiva y positiva respecto de la disponibilidad de las figuras parentales, de tal manera que sus funciones y representaciones sean internalizadas y pasen a formar parte del self cohesivo. Esta situación se repite en el tratamiento. Kohut propone que durante un largo periodo se acepte sin interpretaciones la idealización que el paciente hace del analista, quien en este caso se le brinda como un objeto nuevo y real para permitir el dominio del defecto evolutivo. El analista instituye posteriormente una desilusión gradual mediante la interpretación de las necesidades de imagos parentales idealizados. Desmentida, en inglés disavowal, se tradujo anteriormente como recusación o renegación. Negar es contradecir, lo cual equivale a confirmar una verdad. Renegar es negar una verdad, o sea, abominar o desmentir. Desmentida significa desconocer a algo o a alguien y es una palabra que enriquece la terminología psicoanalítica. Empatía. Forma especial de percibir el estado psicológico o las experiencias de otra persona. Es un conocimiento emocional de otro ser humano que permite compartir y participar cualitativamente de sus sentimientos. No es una comprensión intelectual ni una participación cuantitativa a nivel emocional, ni contiene los elementos esenciales de la simpatía, condolencia, acuerdo o compasión. La empatía es un fenómeno preconsciente que puede ser despertado o interrumpido conscientemente. Aun cuando supone capacidad para la identificación y la intuición, no es lo mismo. La intuición es una función del yo observador. La empatía es una función del self que vivencia las emociones e impulsos en estrecho contacto con otro self. Cumple una función esencial en el psicoanálisis actual, ya que es el pilar fundamental de toda observación analítica. Solamente lo que es observado a través de la empatía y la introspección pertenece al mundo de los fenómenos psíquicos, opina Kohut, quien definió la empatía como introspección vicaria. Energía psíquica. Es una fuerza hipotética del funcionamiento mental que permite comprender varios fenómenos psíquicos. Se deriva de los impulsos instintivos y a la vez contribuye a sus transformaciones. La cantidad de energía invertida en un proceso o en una representación mental se llama catexis. Metapsicológicamente, se llama modelo económico al estudio de la cantidad de energía empleada en un fenómeno psíquico particular. La cantidad de energía psíquica es cambiante, pero no puede medirse específicamente. Existe una cantidad de energía libre y otra neutralizada. Espejamiento. Intervención terapéutica que permite al analista reflejar la grandiosidad del self,
del analizando, cuando éste reactiva transferencialmente su self grandioso. Puede aplicarse a otras actuaciones extraanalíticas. Espejar tiene las acepciones de reflejar, refractar o mirarse, entre otras. Estado fronterizo. Seria fragmentación del self recubierta por estructuras defensivas. En estos casos, la patología manifiesta de los pacientes que esconde la fragilidad exagerada del self. Ante situaciones de tensión, esta estructura defensiva se resquebraja, mostrando los rasgos psíquicos subyacentes, es decir, la fragmentación del self. Estructura compensatoria. Maniobra exitosa que consiste en catequizar uno de los polos del self cuando el otro ha resultado debilitado por una falla del self-object. Una estructura compensatoria firme puede proveer al self de la cohesión necesaria para continuar el desarrollo normal. El logro de estructuras compensatorias forma parte de una buena salud mental individual. Fantasía. Expresión de la actividad mental en forma de imágenes o ideas, cuya finalidad de satisfacer un deseo consciente o inconsciente. Incluye también maniobras defensivas, represión o negación, tendientes a evitar la satisfacción del deseo si éste es sentido como peligroso. Frustración óptima. Al igual que los self-object primitivos, el analista debe proveer una frustración óptima para conseguir la internalización transmutadora. Las fallas involuntarias cometidas por este provocarán reacciones que, al ser analizadas, permitirán al paciente incorporar la función del self-object terapéutico. Así podrá alejarse del analista sin miedo a la fragmentación ni a la pérdida de autoestima. Fusión. Es la unión con el terapeuta como self-object omnipotente cuando el analizando reactiva transferencialmente la imago parental idealizada o alter ego. Puede utilizarse también en el contexto parental. Es un término sinónimo de fundición, mezcla, unificación y licuefacción e indica un tipo especial de vinculación objetal. Identidad. Es la vivencia del self como entidad coherente, única, continua y permanente, a pesar de los cambios psíquicos internos o ambientales externos. El sentido de identidad se inicia en la niñez con el conocimiento de que uno existe como individuo en un mundo con objetos externos y de que se tienen deseos, pensamientos, recuerdos, experiencias propias y distintas. El sentido de identidad es la imagen del self tal como uno mismo la percibe e implica el conocimiento de algunas sensaciones físicas, sentimientos y rasgos de carácter. Imago parental idealizada. Etapa evolutiva del narcisismo durante la cual el niño busca fusionarse con un objeto omnipotente y perfecto. Impulso instintivo. Piedra angular de la teoría psicoanalítica para Freud, quien utilizó la palabra alemana Trieb, impulso, fuerza motriz. Según Freud, es un concepto límite entre lo mental y lo somático. La traducción de Trieb como instinto hecha por Strachey produjo confusión, puesto que no se trata del concepto biológico del instinto, fuerza que induce un patrón específico de conducta, sino simplemente la fuerza motivacional. De ahí que se haya preferido el término impulso instintivo, que implica su origen y se refiere solamente al concepto freudiano. Hoy en día se acostumbra más el uso de pulsión. Inconsciente, cualidad de no ser consciente o no tener conocimiento. Puede describirse desde 3 puntos de vista diferentes. A. Descriptivo, agregado de todos los contenidos y procesos mentales que están por fuera del conocimiento consciente. B. Dinámico, contenidos y procesos mentales del sistema inconsciente que no logran pasar al sistema consciente a causa de la operación de una contrafuerza llamada represión o censura, que durante el tratamiento se manifiesta como resistencia a recordar. C. El sistema inconsciente o área topográfica del aparato mental, en el cual el pensamiento está organizado en forma primitiva, proceso primario. Individuación, proceso de maduración y desarrollo que ocurre entre la segunda mitad del primer año y el tercer año de vida, etapa de separación, individuación, durante el cual la representación intrapsíquica del self y el objeto amado, la madre, se van diferenciando gradualmente. Se compara a una segunda experiencia del nacimiento a partir de la simbiosis madre-hijo,
durante la cual se abandona la omnipotencia que esa unidad proporciona y se llega a desarrollar el sentido de identidad. Insight. Se refiere especialmente al conocimiento vivencial subjetivo de los conflictos inconscientes, adquirido durante el psicoanálisis, por lo cual no es posible traducir este término como introspección, que es en realidad una comprensión de tipo cognitivo. El insight no ocurre sin previos cambios dinámicos que suponen la superación de las resistencias, la liberación de energía y el aumento de las funciones autónomas. Internalización, proceso mediante el cual las interacciones externas son sustituidas por representaciones internas. Así se desarrolla el aparato mental y las demás estructuras psicológicas. Por medio de la internalización, los controles externos son reemplazados por controles internos y las experiencias individuales o colectivas se graban en la estructura interna. La incorporación y la identificación se relacionan con la internalización, así como la proyección y la actuación se correlacionan con la externalización. Internalización transmutadora. Se refiere especialmente a la internalización de las funciones del self-object. Se produce gracias a las frustraciones tolerables, no traumáticas, que sufre la criatura humana. Esto permite la cristalización del self nuclear, el cual se convierte posteriormente en self cohesivo y autónomo, en la medida en que sigue internalizando las funciones de los self-object, sobre todo si los padres lo proveen de las catexias narcisistas necesarias. Interpretación. Forma de intervención del analista que busca aumentar el conocimiento del paciente sobre sí mismo, haciendo conscientes los conflictos y contenidos psíquicos previamente reprimidos. Las interpretaciones son de naturaleza dinámica o genética y tienen una finalidad terapéutica. En el análisis del self, se considera que una buena interpretación le permite al paciente sentirse comprendido empáticamente. Este es, según Kohut, el mecanismo realmente terapéutico. Libido. Es la energía propia del instinto sexual. Si la catexia está invertida en la representación intrapsíquica de los objetos amorosos, se llama libido objetal. Si está invertida en el self, se conoce como libido narcisista. Teoría de la libido. Descripción teórica de las fases evolutivas de la libido, oral, anal y fálica. Existen estímulos instintivos asociados a zonas erógenas específicas. Entre la sexualidad infantil y la genitalidad postpuberal, Freud postuló un periodo de latencia. Libre asociación. Método de expresión de pensamientos y sentimientos básicos en el psicoanálisis. Consiste en permitir que fluya libremente las ideas y emociones sin sujeción a la lógica, a la censura o a la selección racional. Algunos pacientes tienen dificultad para dejar salir libremente los pensamientos, mientras que otros pueden hacerlo con facilidad, pero no logran observar objetivamente el curso y el significado de la asociación. Las dificultades iniciales para lograr la libre asociación de ideas, como bloqueos, evasión o discontinuidad prematura, son objeto de la interpretación analítica. Metapsicología, término utilizado por Freud para indicar que los supuestos básicos del psicoanálisis, especialmente los relacionados con los procesos inconscientes, van más allá de los enfoques que explican la conducta según la experiencia consciente. La traducción literal de metapsicología sería más allá de la psicología. Es en realidad la abstracción teórica de más alto nivel en psicoanálisis y sirve a su vez como herramienta conceptual para enmarcar, sistematizar y ordenar los datos de la observación clínica. La explicación metapsicológica de la conducta incluye puntos de vista dinámicos, económicos, estructurales, tripartitos, genéticos, adaptativos y objetales. Kohut introdujo un nuevo modelo, el del self y los self-object. Narcisismo. Es la energía habitual o catexia del self. Tiene su propia línea evolutiva del desarrollo según Kohut, de manera que no constituye solo una etapa del desarrollo de la libido que más tarde es reemplazada por el amor objetal, sino que coexiste con esta a lo largo de toda la vida. Para su maduración, el self utiliza los llamados self-object y su catexia, o sea, el narcisismo pasa por unas etapas características, el self grandioso y la imago parental idealizada. En realidad, la concepción kohutiana sobre el narcisismo es diferente a la de Freud.
Neurosis. Se utiliza también el término psiconeurosis. A la definición clásica debe agregarse la noción actual, basada en la psicología del self, que no es solamente el resultado del fracaso de los self-object en la fase edípica, sino además la falla más arcaica de la relación self-object en un grado que no perturba la cohesión del self. Neutralización, proceso psíquico hipotético por el cual las energías agresivas y libidinales se modifican, amortiguan o amansan. Está ligado al desarrollo normal de las instancias psíquicas, de ahí que su ausencia puede causar defectos en el yo o en el superyo. Objeto transicional. Es la primera posesión del infante, la cual puede manipular y coger en el momento de ir a dormir o cuando se siente incómodo, cobija, juguete, etc. Generalmente asociado a la succión del dedo. Termina cuando este hábito desaparece. Su textura y olor especial lo identifican como objeto que solo pertenece al niño. Posee cualidades tanto del niño como de la madre. Es un fenómeno normal en la niñez, pero puede convertirse en un punto de partida de desarrollos anormales, adicción, perversión, etc. El objeto o fenómeno transicional tiene tres acepciones, una de tipo evolutivo, teoría del desarrollo, otra vinculada a las ansiedades de separación y sus defensas, nivel defensivo, y una última referida a un espacio dentro de la mente del individuo. El término fue acuñado por Donald Winnicott. Percepción, función innata de la mente, cuyo sustrato neurofisiológico incluye los neuroreceptores, las terminaciones nerviosas, los trayectos nerviosos y las áreas de registro central del cerebro. A partir de los estímulos externos, las sensaciones recibidas son convertidas en equivalentes psíquicos, aunque de naturaleza transitoria. Las percepciones proporcionan información sobre el mundo exterior, que se registra en la memoria y posteriormente se utiliza como archivo de recuerdos al servicio de otras funciones del yo. Son esenciales para el examen o prueba de realidad y para el establecimiento de relaciones objetales. Hay una estrecha conexión entre percepción, cognición y pensamiento. Pérdida objetal. Puede referirse tanto a la pérdida de una persona amada por separación, enfermedad o muerte, como a la experiencia de falta de amor en el interior del individuo, sin la ocurrencia afectiva de la amenaza o de la pérdida real de la persona amada. Personalidad. Es la impresión percibida por otros sobre la apariencia física, las expresiones afectivas, modos de hablar y conducta general del individuo. Polos del self. Como resultado de la internalización de las funciones de los self-object, se establecen los polos del self, polo grandioso y polo idealizado. En muchos casos, la debilidad de uno de los polos del self es compensada secundariamente con una hipercatectización del otro polo. Una disociación entre los dos polos, consecutiva a fallas en la relación con los self-object, produce una falta de cohesión del self. Entre los dos polos se encuentra el área intermedia de los talentos y habilidades. Principio de placer. Es uno de los principios reguladores del funcionamiento mental. Regula la necesidad de recrear por la acción o la fantasía cualquier experiencia de satisfacción interior. Tuvo para Freud una connotación biológica basada en el principio de constancia de Fechner, ya que supone la necesidad del organismo de eliminar la tensión excesiva que puede perturbar el equilibrio. El incremento de la tensión es el displacer y la eliminación de la tensión es el placer. Tuvo también para él una connotación psicológica basada en el hecho de que los seres humanos se esfuerzan por lograr la satisfacción de sus necesidades, lo cual produce placer, y por eliminar la tensión excesiva que se acompaña de desagrado. La conducta infantil está regulada por el principio de placer. Con la maduración se desarrolla en el principio de realidad. Principio de realidad. La modalidad de pensamiento y acción que tiene en cuenta las exigencias y condiciones de la vida real reemplaza en el curso del desarrollo normal la búsqueda inmodificada y desinhibida de la satisfacción de las necesidades y deseos. Este es el principio de realidad que supone dilaciones, acciones diferidas, renuncias y otras inhibiciones y transformaciones de la descarga instintiva. El yo funciona bajo el influjo del principio de realidad, mientras el ello permanece operando bajo el principio del placer. Psicosis.
Para Kohut, la psicosis es una fragmentación permanente o prolongada, debilitamiento o seria distorsión del self. Reacción terapéutica negativa. Respuesta clínica específica y paradójica que consiste en un empeoramiento de la condición del paciente, pero que se presenta solamente después de un periodo de tiempo de buen manejo terapéutico. Se origina en una amplia variedad de factores determinantes que se han constituido en un objeto importante de la investigación psicoanalítica. Self. Se ha concebido como la persona total, incluyendo su cuerpo y su organización psíquica. La imagen del self es la que tiene un individuo de sí mismo en un momento dado dentro de una situación específica y que puede reflejar en forma realista o irreal sus características físicas, emocionales y mentales. Se ha llamado autorrepresentación a un esquema permanente de la imagen del self que incluye los estados corporales experimentados, estímulos y emociones que el individuo ha percibido en sí mismo, consciente e inconscientemente. El self para Kohut es un contenido del aparato psíquico, pero no es ninguno de sus constituyentes, o sea, ninguna de las instancias. Es el núcleo de nuestra personalidad y se desarrolla por la internalización de los self-objects. Self-objects, objetos vividos como partes del self, porque están a su servicio y preservan su investidura instintiva. Corresponden a las figuras parentales y son los objetos externos con quienes se tienen las experiencias narcisistas. Self grandioso, etapa evolutiva del narcisismo que se pone de manifiesto cuando el paciente expresa al terapeuta su necesidad de que lo admire o elogie. Puede estar fragmentado en un sentido vertical si el paciente siente alternativamente intensos impulsos exhibicionistas o inhibicionistas exageradas, o en sentido horizontal si los sentimientos conscientes o inconscientes son los que están separados. Situación analítica. Es el escenario donde se efectúa el proceso psicoanalítico. La relación entre analista y analizando implica una serie de pautas específicas. El analizando se tiende en el diván y sin mirar al analista debe expresar los pensamientos y sentimientos, evitando la selección de crítica o lógica. La privación, tanto sensorial como afectiva, estimula la represión que favorece la reactivación de los conflictos infantiles reprimidos. Tanto la alianza terapéutica, relación básica positiva, como la respuesta empática del analista son indispensables para el desarrollo de las diferentes transferencias y su resolución exitosa. Para Kohut, la situación analítica promueve la reactivación de las transferencias narcisistas como parte de la necesidad inherente al self de continuar el desarrollo emocional. La actitud empática del analista condiciona la estructuración del encuadre analítico. Las herramientas para promover la cura son la empatía y la interpretación. Trabajo de elaboración, repetición, extensión y profundización del análisis de las transferencias, de las experiencias traumáticas originales y en general de todo el trabajo interpretativo. A pesar de la mejoría inicial, los cambios terapéuticos no se mantienen en el paciente si el trabajo no se prolonga hasta la completa elaboración de los conflictos. Transferencia. Desplazamiento de sentimientos y conductas originalmente experimentados con figuras significativas de la infancia hacia individuos con quienes se establece una relación. Es un proceso inconsciente en el que se repiten fantasías y emociones de amor, odio y furia. Hay transferencia intra y extraanalítica, positiva y negativa. En los trabajos psicoanalíticos, la transferencia se refiere siempre a los desplazamientos acaecidos en la situación analítica. Su demostración, interpretación y resolución constituye el núcleo de la terapia analítica. De ahí que los procedimientos técnicos del psicoanálisis estén diseñados para estimular y facilitar la regresión que favorece la manifestación transferencial. Los sentimientos y actitudes dirigidos hacia el analista se convierten en la llamada neurosis de transferencia, término usado por Freud para designar lo que ocurre en el análisis con la psiconeurosis. Histeria, neurosis de angustia y neurosis obsesivo-compulsivo. Las neurosis de transferencia es una herramienta terapéutica de primer orden, puesto que los sentimientos experimentados por el paciente en la transferencia son vividos de manera especial en el presente, lo cual hace más efectiva la interpretación.
Para Freud, las llamadas neurosis narcisistas no eran susceptibles del análisis por la dificultad que ofrecían para hacer transferencia. Hoy en día se aceptan las transferencias narcisistas o transferencias con el self-object. Transferencia especular. Puede ser primaria si surge espontáneamente por la movilización del self grandioso y secundaria si tal movilización está precedida por una idealización del objeto. Puede ser de tipo fusional o especular en sentido estricto. Transferencia idealizadora. Al producirse la regresión, el paciente busca la fusión con el self-object idealizado terapéutico, lo cual le permite avanzar en el análisis. El vínculo idealizado se da espontáneamente como resuelto de la actitud empática del terapeuta. Cualquier circunstancia que interrumpe el equilibrio narcisista así alcanzado inicia el proceso de elaboración de esta transferencia. Transferencia gemelar o de alter ego. Es aquella que permite al paciente tener la experiencia fortalecedora de ser igual a un self-object vivenciado como semejante y de quien por ende se puede aprehender los talentos y habilidades, área intermedia entre los polos grandioso e idealizado. Trastorno narcisista de la personalidad. Síndrome que se distingue clínicamente de las neurosis clásicas, puesto que quienes lo padecen establecen transferencias diferentes en el tratamiento. Los analizandos tienden a percibir al analista como una parte de su propio cuerpo o como una imagen especular de sí mismos. El enfoque clásico basado en la interpretación de impulso-defensa resulta insuficiente para comprender a estos pacientes. El tratamiento debe basarse en la interpretación y elaboración de las transferencias narcisistas o transferencias con el self-object, lo cual permite el fortalecimiento del self desde estos pacientes y la continuación del curso normal del desarrollo narcisista. Transferencia narcisista o con el self-object. Existen tres tipos: la especular, que surge de la reactivación del self-object grandioso; la idealizadora, en la que se revive el vínculo con la imago parental idealizada; y la gemelar, en la que se repiten las vivencias que tuvieron lugar con el self-object alter ego. Gracias por suscribirte a nuestro canal. Con esto nos ayudas para seguir subiendo más contenido.